Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy quiero hablarles de Salvador Freixedo, un pensador y escritor que se atrevió a cuestionar lo que muchos consideran tabú, la existencia de ovnis extraterrestres. Freixedo no solo exploró estos fenómenos, sino que también denunció la falsedad de la iglesia y sus dogmas. Desde sus primeros libros, como Los ovnis están entre nosotros, Freixedo nos invita a abrir la mente y a considerar que quizás no estamos solos en el universo. Su enfoque es integral. No se limita a describir avistamientos, sino que también investiga cómo las instituciones, especialmente la iglesia, han manipulado la información para mantener el control sobre el pensamiento de las masas. La iglesia, según Freixedo, ha ocultado verdades que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo, en lugar de fomentar la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Ha preferido mantener a las personas en la ignorancia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado? Freixedo fue un pionero en unir el estudio de los ovnis con la crítica religiosa. Nos insta a cuestionar todo lo que sabemos y a no aceptar las explicaciones convencionales sin un análisis profundo. En un mundo donde la desinformación abunda, su mensaje resuena más que nunca. Así que, si te interesa explorar más sobre estos temas de ovnis extraterrestres, te animo a seguirme, abrir tu mente, ser el primer paso para descubrir realidades que no han sido ocultadas. Recuerda, cuestionar es el primer paso hacia el conocimiento. ¿Te atreves a hacerlos? Yo viví toda mi vida como una persona religiosa. Practiqué el cristianismo, practiqué el mundo judío y algo me llamaba en mí a seguir descubriendo, y es la cuestión de la duda, pero de la duda a la sabiduría, porque es parte, la duda y la sabiduría van del mismo camino. Cuando te cuestiona todo lo que tu mamá y tu papá te han enseñado, lo que la sociedad te enseña, cuando tú rompes los patrones de la sociedad y los algoritmos de cómo se vive como ser humano en esta tierra, empiezas a buscar a lo que yo llamo la libertad espiritual y la libertad de todo dogma y todo conocimiento. Tienes que entender y comprender que nos han engañado por muchos años. El primer paso para encontrar sabiduría es cuestionarte todo. Mi nombre es Judas, espero que te guste este video. Vamos a seguir una serie de videos de Salvador Freixedo, muy importante. Hoy vamos a enfocarnos en una de sus entrevistas que él habla sobre lo tan real que es la existencia de extraterrestres, seres que vienen de otra tierra, de otras dimensiones, como quiera llamar, y la falsedad de la iglesia. Si te gusta el video, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un pronto video. Su amigo Judas. Los ovnis existen para mí con una realidad tan real como este micrófono que tengo delante. Y por eso yo ya no pierdo tiempo en ninguno de mis libros en probar que existe, porque me parece que es perder el tiempo. Es como probar que Roma existió. Háblame de cómo era la cultura romana, pero Roma existió. Para algunos científicos todavía hay que probarlo. Bueno, pues que sigan buscando pruebas y que no lean mis libros, porque mis libros yo no les doy pruebas. Eso ya es, lo admito como un hecho, que hay que ser muy tosudo y tener la mente muy cerrada para no admitirlo. Tenemos más pruebas de que los ovnis existen, de que existen muchísimos personajes históricos. Esto es vastísimo, porque el fenómeno ovni es mucho más profundo de lo que la gente cree. Es el principal, aparte del comer diario y del vivir, naturalmente. Pero en el orden cultural es el principal problema que tiene la humanidad, porque ni nuestra historia, ni nuestra cultura, con permiso, todo esto lo digo con permiso de los científicos, hay que pedirle siempre permiso a ellos. Y a lo mejor de los jerarcas religiosos también que se molestan. Yo digo a donde yo he llegado con toda modestia. Ni nuestra historia, ni nuestra cultura, ni nuestra técnica es demasiado nuestra. Sabemos lo que nos han dicho otros, que a veces no son hombres. Creemos lo que nos han hecho creer. Todo lo que el hombre sabe es y cree es que desde arriba alguien ha influenciado. Lo mismo que el nene en la casa. El nene es dueño de sus juguetes y él dice, esto es mío y hace, pero se los compró su papá, se los arregla su papá, y si su papá ve que un día le molestan porque le rompe los muebles, se los quita a su papá. Aquí hay gente en esta escala cósmica, desde el mineral
hasta Dios. El hombre ocupa su lugar y ahí la escala sigue para arriba. El hombre ha caído en la infantilidad de creer que él es el peldaño más alto y de ahí ya un saltito más y viene Dios. Eso es una infantilidad más. De modo que aquí todo está envuelto. ¿Hasta qué punto el hombre es dueño de su existencia? El hombre lo primero que hace al entrar en este mundo es pensar quién me ha traído aquí. Tarda años en darse cuenta, pero un buen día se plantea el problema, ¿quién me ha traído aquí? ¿De qué estoy hecho yo? Estoy hecho igual que la tierra. Y eso nos lo dice la Biblia, porque todas las religiones saben mucho de estas cosas, lo dicen de una manera más o menos simbólica, más o menos poética. Entonces el hombre empieza a caer en la cuenta de que los átomos suyos, de que las moléculas suyas, se puede poner encima de una mesa un poco de carbono, un poco de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es igual que de lo que está hecho todo el cosmos. Y empieza desde ahí a filosofar. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y a dónde voy yo? Y ahí es donde empieza a meter el hombre el freno, porque el hombre cuando no quiere muchas veces, pues se le presenta un tumor en plena vida y lo empiezan a empujar muy contra su voluntad. Como decía el epitafio del portugués, aquí yace fulano de tal, muy contra su voluntad. Y lo empujan a la tumba y entonces el hombre no tiene más remedio que empezar a pensar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Quién mueve todo esto? Porque aquí hay alguien, que esto es un guiñol, que lo estamos viendo a alguien. Y el hombre, gracias a los fenómenos paranormales y gracias al fenómeno ovni, está empezando a caer en la cuenta de que hay alguien que no es precisamente Dios, Dios está más arriba, que mueve los hilitos de este guiñol humano. Y a mí me molestó muchísimo cuando me di cuenta de que el fenómeno ovni no era tan simple como nosotros pensábamos, que unos señores se montan en un aparato y vienen a la Tierra, igual que nosotros hemos ido hasta ahora nada más a la Luna, personalmente, y ya empezamos a ir a Marte mandando antes nuestros aparatos. No, que la cosa es mucho más profunda. Como decías hace un ratito, en el fenómeno ovni, el que nada más crea que son unos señores que vienen en unos aparatos a observar, a tomar muestras o a lo que les dé la gana y se vuelven a marchar, no entiende de la misa a la media. Aquí hay una realidad física, pero fisicísima. Los ovnis han derribado casas, han derribado puentes, han hecho cosas tremendas en el orden físico. Yo lo he dicho 20 veces, les han caído a balazos no sé cuántas veces, no solo al aparato. Y se ha oído cómo rebotaban las balas. Y te puedo decir, fechas ahora no me acuerdo, pero puedo decir exactamente dónde. Le han caído a balazos a los que bajaban de los... Y yo sé casos de Estados Unidos, sé por lo menos dos, sé el caso famoso de la barriga de la Argentina, y nada... Y a veces han derribado y se ha vuelto a levantar. A veces al entrar la bala adentro, el hombre cogió una luminosidad tremenda, el astronauta chiquito, y volvía otra vez. Y en Estados Unidos se dio el caso curioso que unos cazadores le dispararon a un hombre también todo vestido de blanco que bajó en plena noche. Se bajó de un ovni y el hombre les dijo en perfecto inglés, ¿pero por qué demonios hacen ustedes eso? Y se metió en el ovni y se marchó para arriba. De modo que esa es una realidad física innegable. Pero además hay una realidad parafísica. Ya esto implicaría una cantidad enorme de explicaciones. ¿Qué quiero decir con parafísica? De una física que no entendemos los hombres. Es decir, que si yo dejo caer una piedra, eso lógicamente se va para abajo, ¿verdad? Si veo que la piedra va para arriba, ya hoy día sospechamos que hay alguna fuente de atracción, que si esto es hierro será un electroimán y por ahí. Hace 2 siglos sería un milagro, pero hoy día vemos que hay una física un poco más recóndita. En el fenómeno ovni hay toda suerte de leyes físicas desconocidas. Por ejemplo, solo el ver flotar un aparato que sabemos que pesa muchas toneladas. ¿Por qué lo sabemos? Porque medimos las huellas que ha dejado en un terreno duro. Expertos. Y lo vemos flotar sin ruido ninguno, tranquilo, balanceándose ya. Ahí vemos que eso no es espiritual, es una cosa que pesa mucho, pero por lo tanto hay unas leyes físicas desconocidas. A eso me refiero cuando digo hay una parafísica. Pero además hay una metafísica. Hay algo que está más allá incluso de las leyes físicas. Ahí entra la mente. La mente tiene que ver muchísimo con el fenómeno. Y ellos tienen que ver enormemente con la mente humana. Manipulan la mente humana. Nosotros vemos lo que nos dejan ver. Muchas veces pasa al contacto, le pasa lo que le pasa al que ve sombras. Hay un cierto tipo de teatro de sombras. Y no ve los que producen las sombras. Está viendo las sombras en la pared y son cosas que se mezclan. Y uno dice, mira qué nariz tiene ese hombre. No, es que la luz le da un poco de lado y la nariz sale mucho más grande. La realidad no es lo que uno está viendo. Y uno está viendo nada más aquello. Eso es lo que es lo que yo llamo la realidad metafísica de los ángeles. La iglesia dice eso. ¿Qué son los ángeles sino estos señores? Ellos le llaman ángeles y yo admito el término ángeles. Muy bien. Además, ángel en el término etimológico es el enviado de uno que está más arriba. Eso que llamaríamos Dios o lo que quieran decir. Todas las iglesias admiten ese tipo de espíritus. ¿Qué son los espíritus? Otros seres que son inteligentes y no son hombres. De modo que hasta el dogma cristiano está de acuerdo con eso. Y fíjate bien que en el dogma cristiano hay un escalafón. Desde un querubín, un serafín, un trono, una potestad, etcétera, un dominio. Tiene diversos nombres, hasta ángeles y arcángeles que están en el tope. Y un arcángel es mucho más poderoso que un serafín. Eso es pura teología. Es otra manera de decir esto mismo que estamos diciendo. Lo que pasa es que, mira, decir estas cosas de repente a uno que
oiga, por ejemplo, por primera vez hablar de esto, nosotros le sonamos completamente locos. Eso es indudable, yo lo admito así. Yo soy tolerantísimo, no me interesa mucho qué piensa, hombre, nada más me interesa si actúa bien y es honesto, pues yo sigo con él. Y hasta le doy la razón y digo muchas veces, mire, si usted no ha leído nada de esto, no lea esto. Por ejemplo, en concreto es el libro mío, no lo lea. Porque hay que prepararse. Es como un hombre que es muy inteligente y tú de repente le pones delante a una ecuación de tercer grado. Me dirá, pero esto es chino, yo no sé multiplicar, soy muy inteligente, nadie me ha enseñado. Pues mire, no empiece con ecuaciones porque no va. Lo mismo pasa con esto. De repente, empezar a oír esta explicación, diríamos, de algún dogma religioso, desde este punto de vista, para mucha gente es estremecedor por dentro. Y lo mejor que hacen es no meterse esto. Sin embargo, la curiosidad es la madre de la ciencia. A muchos yo les diría, atrévase. Yo no quiero derribar en su mente nada, pero nada más abrirle un poco las puertas, porque yo por muchos años tuve también delante de mis ojos, tuve barreras, no pude ver, y gracias a la suspensión de los señores obispos, a los cuales le estoy agradecidísimo, empecé ya no tenía el trabajo normal que tenía, diario, que era con juventudes y por ahí, y empecé a tener tiempo a pensar, a reflexionar en un problema que siempre me había llenado de curiosidad, diría yo, que es el fenómeno de los ovnis. Eso deberá aparecer a unos señores por ahí, ante los cuales la ciencia no tiene nada que decir, o tiene que decir que no existe. Muy bien. Entonces ya no lo volveré a preguntar, porque si no existe, no sabes nada de eso. La teología no tiene nada que decir así oficialmente de eso, pero yo voy a los libros sagrados y me asomo, parece que esto tiene que ver con eso. Entonces eso me empezó a inquietar y lo empecé a estudiar. Y empezaron a aparecer panoramas enormes, que como digo, para muchos, si lo oyen por primera vez, suena chino todo eso, pero para mí ya en muchas cosas no hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Y en libros que ahora empiezan a ponerse de moda, como es, por ejemplo, el libro de Enoch, y que yo lo tomo con mucha tranquilidad, otros, en cambio, enseguida van a buscar ahí. Pero libros que fueron tenidos por cosa sagrada o por muy serios durante mucho tiempo, y que, un poco extrañamente, en el Concilio de Trento, que fue allá hacia el año 1570, la Iglesia hizo el canon de los libros sagrados, es este. Y ahí se largó para afuera a unos cuantos. Y uno dice, caramba, va a ver, movido por la curiosidad, a ver qué libros son esos. Y empieza a leer, por ejemplo, los oráculos sibilinos, o empieza a leer los testamentos de los 12 patriarcas, o el libro de Enoch, y se encuentra con cosas, pero muy extrañas. Y uno dice, ¿por qué echaron estos libros fuera de la Biblia? Y fíjese que los echaron, es decir, los echaron. Dijeron que no eran libros inspirados, por lo menos 1600 años después de que fueron escritos. Y uno dice, oye, tardaron un poco en caer en la cuenta de que estos no eran libros sagrados. Con la curiosidad de que en el Nuevo Testamento hay citas de esos libros, que eso también está muy raro, ¿verdad? Quiere decir que, aunque no los tuvieran por palabra directa de Dios, pero los tenían como libros muy serios. Y entonces uno empieza a ver que la verdad no es así tan simple como le dieron a uno en el catecismo. Digo, la verdad religiosa y la verdad científica también empieza uno a descubrir que la física no es tan así como nos la dicen, sino que hay otro tipo de verdades físicas, otro tipo de realidades que se escapan, como se le escapaba al mundo de los átomos al señor Newton, que en su tiempo era el fenómeno. Y hoy día el pobre Newton tendría que ir a la escuela, estaría en un cuarto grado en cuestión de física Newton. Y así la mente, esto que tenemos aquí es lo grande que nos ha dado Dios. A esto sí que le tenemos que estar agradecidos a Dios. Y el pecado es no usar esto. Yo lo uso con toda tranquilidad. Claro, pregunto siempre, bueno, ¿qué es la iglesia? Porque el pontífice no es la iglesia. Pontífice es el conjunto de todos y es muy difícil que la iglesia se pronuncia en cosas de fe y costumbres en los concilios. Yo no creo que llegue nunca a pronunciarse, no creo. Habría que además armar todo otro tinglado de otro concilio, eso es una cosa muy seria y muy cara. Además, ahora el obispo tal, monseñor tal, el padre tal, eso sí, empiezan a opinarse y hay muchas discrepancias. Hay sacerdotes que no quieren oír hablar de eso, hay sacerdotes que dicen que es diabólico, hay sacerdotes que el mismo padre González Quevedo, por ejemplo, que es parapsicólogo, y para mí dentro del mundo no de la parapsicología, de la paranormalología, el fenómeno más grande que hay que estudiar es el fenómeno paranormal más grande que hay. Pues el padre González Quevedo como parapsicólogo, yo tengo una carta escrita a un amigo mío en la cual dice que eso hay que demostrarlo primero. Bueno, por lo tanto, tampoco hay que interesarse mucho por su opinión porque él no sabe si existe o no existe. Hay sacerdotes como el padre de Mairena del Alcor que han escrito un libro para defender que sí, ese cree ciertamente en la intervención porque parece que ha tenido él alguna vivencia. Y es decir, está un paso más adelante, pero ya de ahí da un salto que yo no puedo estar con él. Él dice que este planeta es el centro del cosmos, y si no el centro es el ombligo, por lo menos, ¿por qué? Porque aquí ha sido la redención y esa redención vale para todo el cosmos. Yo, por matemáticas, no puedo admitir eso. Entonces hay otros que sí, por ejemplo, como el padre Reina, un jesuita que es director de un observatorio astronómico, que dice, ya él desde el punto de vista, ya no se mete como este padre español,
en teologías. No, él se mete. Mira, yo como astrónomo estaba viendo, y te explica exactamente el día, la hora, a la constelación que estaba mirando, y vi aparecer, no me acuerdo por qué constelación dice, una cosa que no era ningún astro, que era eso que ahora llaman ovnis. Y lo fui siguiendo de tal constelación a tal constelación. Le calculó la velocidad. Y sobre todo él constató una cosa que es del orden que acabo de decir yo, de la parafísica. Era redondo y se empezó, de aspecto metálico, y se empezó a hacer ovalado como un balón de fútbol o de rugby. Y eso, ante mis ojos pasmados, yo vi cómo iba cambiando a toda velocidad, porque era una velocidad pasmosa la que llevaba, cómo iba cambiando de forma. Y eso es todo, por un lado jesuita, un sacerdote, y por otro lado es un astrónomo. De modo que hay que creer a testimonios como ese. De modo que la iglesia hoy día piensa todo lo que quiere pensar. Dos cosas yo diría. El libro de Jung, que es, si alguien hay que sea culto en nuestro siglo, es don Carl Gustav Jung. El libro de Jung, que él tituló en alemán algo así como de las cosas que algunos dicen que ven en el cielo, y es un libro sobre ovnis, dice exactamente lo que dices tú. Él ahora, los delirios, en la gente que él trabajaba en sus laboratorios allí, son sobre ovnis y cosas de esas. Sin embargo, el mismo Jung dice, hoy día, dado lo que yo oigo, y entonces el año 50 y pico, cuando él escribió, ya era viejo, pero era cuando estaba en toda su potencia. Dado los informes que oigo, yo no creo que se pueda dudar de la realidad objetiva del fenómeno, de modo que en eso Jung era mucho más inteligente que muchos otros señores. Bien, Jung también notó eso. Ahora los delirios de la gente se van por ese lado. Y él dice es que en este estado angustioso de la posguerra un hombre está esperando algo, siempre algo que nos redima. Ya no son redentores, son ovnis por ahí. Y es muy curiosa la mezcla que él hace. Pero lo de que están entrando en colisión, para mí entró en colisión desde el primer día que yo me enteré, me acuerdo que lo vi en el periódico, y fue al principio de la década del 50, de que algún objeto, al parecer tripulado por personas inteligentes, no fabricado por hombres, por la velocidad y la altura que iba, había cruzado el Atlántico de norte a sur. Y eso, y comentaba el periodista, y aquello me empezó a revolver ya mis ideas religiosas. Dije yo, pero ¿y esta gente son redimidos o no son redimidos? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Tienen infierno o no tienen infierno? ¿Qué pensarán hasta del purgatorio? ¿Su Dios es nuestro Dios? Naturalmente uno repiensa otra vez. Y no vamos a ser como, según tengo entendido, pasa en el Islam, que está prohibido hablar de religión. Si a nosotros nos prohíben hablar de religión o nos prohíben hablar de algo, entonces quiere decir que nos toman como niños.